Yo no recuerdo. Cumpleaños. Dios mío. Mira, Lo que no me acuerdo es cuánto ¿quién cumple. sabe? Así Eso es que es lo que más quiere que se le olvide. ¿Cuándo? vamos a continuar entonces con el estudio de la carta a los Efesios. La semana pasada nos quedamos en Efesios capítulo 2 y en el versículo 10. Solo para hacer una breve recapitulación de lo que vimos, no de todo el capítulo, pero sí del versículo 10. Estuvimos hablando, dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así estuvimos viendo la semana pasada que nosotros somos el poema que Dios ha hecho, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La palabra hechura es en el griego poiema, que significa poema en español, ¿verdad? Y nosotros somos ese poema que Dios día a día está inspirando para que todos los demás vean y admiren la obra que Él está hecho, que Él ha hecho en nosotros. Luego vimos acerca de las buenas obras, ¿verdad? Que somos creados para buenas obras. No tenemos que andar inventando qué hacer. No, simplemente tenemos que decirle al Señor qué es lo que tú ya preparaste para mí. En qué es lo que yo debo de andar porque Dios ya lo ha preparado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ponernos en sintonía, ponernos de acuerdo con Dios y con su Santo Espíritu para que Él nos dirija y nos ayude a hacer cuál es su voluntad. No es fácil. Afinar el oído a lo que Dios está hablando no es fácil, pero tampoco es imposible. Es algo que Dios anhela, gracias. Es algo que Dios anhela y lo que Dios quiere de todos sus hijos, que nosotros aprendamos a escuchar de Él, ¿verdad? Hay veces que tenemos que cambiar todo nuestro lineamiento y decir, ok, Dios me pide que haga esto, Dios quiere que haga esto, y cuando Él lo dice es con un motivo, es por una razón específica que Él lo hace, y lo único que nosotros tenemos que aprender a hacer es a obedecer. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada del versículo 10. Ahora vamos a entrar al versículo 11 y 12. Si tienen ustedes ahí en sus bosquejos del capítulo 2, ahora vamos a entrar al punto número 2. Ya no tengo yo bosquejos del capítulo 2, solo traigo los del capítulo 3 ahora. Si los tienen ahí, si tú lo puedes compartir con Liz, por favor. Vamos a entrar al punto número 2 de este capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver el presente, el pasado y el futuro de los gentiles. Ahora el apóstol Pablo va a cambiar un poco. Del versículo 11 hasta el 22, que cierra el capítulo 2, el apóstol Pablo va a cambiar un poco. El apóstol Pablo va a hablar ahora de la condición de los gentiles. Ya vamos a ver esto ahorita, dentro de unos momentos vamos a ver qué es gentil, porque de repente nosotros oímos gentil y qué es un gentil y eso a qué se refiere, qué significa. Ahora vamos a ver la definición exacta de lo que es un gentil. De inmediato les digo, un gentil es toda persona que no haya nacido en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo adquirido por Dios, es el pueblo que Dios escogió para darles una promesa. Dios les ha dado, bueno, no una, ¿verdad? Muchas promesas, pero es a ellos que se las ha dado. Pero como se las dio a ellos, los gentiles, que somos todos nosotros, que no pertenecemos al pueblo de Israel en lo natural, nosotros no podíamos optar o desear o anhelar las bendiciones que ellos tenían. Mas ahora el apóstol Pablo va a cambiarnos la mentalidad y va a decirnos lo que antes eran los gentiles, que no está de más que lo apliquemos a nosotros, el presente de los gentiles y el futuro que cada gentil ahora tiene en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a hablar en estos minutos básicamente, y vamos a cerrar el capítulo 2 de esta manera. Vamos a iniciar versículo 11 y 12. Estamos en Efesios 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. Versículo 11 y 2 claramente lo define, ¿verdad? Claramente lo dice. ¿Qué es lo que ellos eran? El apóstol Pablo les dice, hagan memoria de lo que ustedes eran antes. Les dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, y comienza a explicar. Ahora, es bueno, quizás hay veces, hay momentos, es bueno recordar de dónde Dios nos ha sacado.
para que en ningún momento creamos que la gloria es para nosotros o que de nosotros puede proceder algo bueno, porque si algo bueno hay en nosotros, proviene únicamente de su amor, de su misericordia y de su gracia para con nosotros. Así es que el apóstol Pablo ahorita les va a recordar de su pasado, cuál era el pasado de los gentiles. Pero vamos a ver qué es lo que la Escritura nos enseña. En la Escritura se hablan de 3 diferentes pueblos, o 3 diferentes, no razas, ¿verdad? Porque razas hay muchos, sino que son 3 diferentes pueblos. El primero de ellos habla de los israelitas, ¿verdad? Eso es muy conocido por todos nosotros. El primer grupo principal de lo que la Biblia habla es de los israelitas. Y ellos, como todos sabemos, son los descendientes de Abraham por medio de Isaac, de Jacob y de todos los demás que han nacido después de ellos. Dios le dio las promesas a un hombre. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Génesis. ¿Cuál fue ese hombre que Dios le dio las promesas? Abraham. A Abraham, muy bien. Dios se le presentó a Abraham y lo primero que Dios le dijo es: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. ¿La tierra se llamaba o se llama? ¿A cuál tierra lo iba a llevar Dios a Abraham? Canaán. Muy bien. Dios le dijo a Abraham: sal de Mesopotamia, sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, de la casa de tu mamá o de tu papá, sal, y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche, a una tierra que fluye miel. Esa era la herencia en lo natural que Dios le estaba dando a Abraham, pero no solo se la iba a dar a él, sino que se la iba a dar a toda su descendencia. Y ahí es donde vemos cómo Dios escoge a un hombre, le da grandes promesas, le da grandes cosas, y Abraham las abraza, las cree y camina por fe. Por eso es que Abraham se conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Porque él le creyó a Dios. Le creyó a Dios sin ver la tierra. Así dice la Escritura, que él salió sin saber a dónde iba. No es que Abraham no supiera a dónde estaba la tierra de Canaán. Abraham sí lo sabía, pero no sabía todo lo que iba a pasar por el trayecto para llegar a Canaán. Entonces vemos cómo la fe es algo que a Dios realmente lo mueve. Porque un hombre oye la voz de Dios y le cree y lo deja todo. Dejó a su padre, a su madre, a sus familiares, su tierra, todo lo que tenía, y salió únicamente con su mujer, basado en la obediencia. Ese es el pueblo de Israel. Ustedes saben, después viene Abraham, tiene a su hijo, ¿verdad? Al hijo de la promesa, que es Isaac. Pero también tuvo a Ismael, y la Biblia nos registra que tuvo 12 hijos más. Entonces, ahí es donde se comienza a desprender. Pero era uno, el linaje que Dios quería conservar desde Abraham. A pesar de que Abraham tuvo más hijos, la promesa que Dios le había dado a Abraham se iba a cumplir por medio, no de los 12, menos de Ismael. Dios iba a cumplir las promesas por medio de Isaac, así es. Y luego, después de Isaac, sabemos, nace Jacob y Esaú, que eran gemelos. Y igual, habían 2 personas, pero igual, Dios aborrece a uno y escoge al otro. No porque fuera mejor. Jacob, Dios lo escoge no porque fuera mejor que Esaú. Jacob realmente hemos visto cómo tenía una naturaleza bien mala, una naturaleza muy tramposa, una naturaleza torcida. Mas sin embargo, Dios, que ve en su presencia, que hemos visto aquí en la carta a los Efesios, Dios escoge a Jacob, no porque era el mejor, no porque era el bueno, porque Dios vio el corazón de Jacob, que él iba a amar, que él se iba a esforzar y que le iba a decir: Señor, por favor, cámbiame. Y en los profetas, en Isaías, si no me equivoco, dice la Escritura que Jacob luchó con el ángel y venció porque clamó y lloró, rogó y le pidió a Dios que lo transformara. Algo que no vemos en la vida de Esaú. Así es que Dios desecha a uno y escoge a otro, basado en el preconocimiento que él ya tiene. Entonces, de ahí, después de Jacob en adelante, conocemos todos los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Que son los patriarcas, y de ahí viene toda la descendencia, todo lo que ahora se conoce como el pueblo de Israel. Ahora, lo que yo quiero que ustedes tengan en mente: nosotros no somos descendientes directos
¿ok? No somos descendientes directos de Israel, mas sin embargo el apóstol Pablo ahora nos va a enseñar que ahora somos el Israel espiritual, que ahora llegamos a ser participantes de todas las promesas que Dios le ha dado a Israel. Así es que alabamos y bendecimos el nombre de Dios, porque el apóstol Pablo ahora nos va a enseñar, y en primer lugar nos enseña: aquí estaban ustedes, esto es lo que ahora son, pero esto es lo que van a obtener. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Estamos ahorita en el versículo 11 y 12. Esto es la condición de un gentil. La condición de un gentil es lo que estamos tratando. Como les estaba diciendo, habían tres diferentes grupos, o hay tres diferentes grupos en la escritura. Estamos en Efesios 2, 11 y 12, ¿verdad? El primer grupo es el pueblo de Israel, son los descendientes de Abraham, ¿verdad? Ellos son los que Dios ha escogido. Ahora, había una señal que Dios le puso a Abraham. Vamos a ver si alguno de ustedes se recuerda. Dios le puso a Abraham una señal y le dijo: esta va a ser la señal que ustedes son pueblo mío, que ustedes son parte de lo que yo he escogido. ¿Alguien se recuerda cuál era la señal que Dios le puso a Abraham? Muy bien, la circuncisión. Dios le dijo a Abraham: desde ahora en adelante, a todos los hijos varones que nazcan en tu casa van a circuncidarse. Y eso pues ya lo conocemos, ya lo entendemos un poco. Ahora, vamos entrando un poquito más a la palabra de Dios. Nosotros no somos el Israel en lo natural, nosotros somos parte de los gentiles, que ahora estamos entendiendo que las promesas de Abraham también son nuestras. Pero Dios pide de nosotros, como el Israel espiritual, también una circuncisión. Ahora, no precisamente en lo natural, no precisamente en nuestro cuerpo. De hecho, nosotras como mujeres no podemos circuncidarnos, solo los hombres. Pero eso era una señal. Lo que para ellos es en lo natural, todas las cosas, o por decirlo así, no me voy a cerrar, la mayoría de las cosas que Dios le pidió a su pueblo Israel son para nosotros en lo espiritual. Para ellos es una circuncisión en lo natural, en su cuerpo, pero para nosotros es una circuncisión en lo espiritual. Nosotros lo que tenemos que cortar es la carne que hay en nuestro corazón. Es eso que está sobrando, que se llama pecado, que se llama naturaleza de pecado dentro de nosotros. Eso es lo que Dios nos pide que nosotros cortemos de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos su especial tesoro, para que seamos ese pueblo que Dios ha redimido, para que vean todas las naciones alrededor que somos diferentes, que somos un pueblo escogido por Dios. Ya lo vamos a ver eso también en la escritura. El segundo grupo que nosotros podemos ver en la escritura, acuérdense que dije que hay tres grupos en la Biblia que se van a diferenciar. El pueblo de Israel, cuando Dios habla de su pueblo de Israel, de los que son los descendientes de Abraham, muy bien. El segundo grupo son los gentiles. Y los gentiles, como ya lo dije hace un momento, son todos aquellos que están fuera de las promesas hechas a la simiente de Abraham. Nosotros no nacimos de la simiente de Abraham. Nosotros no venimos de allá directamente. Así es que nosotros somos considerados como gentiles. ¿Ok? ¿Que no nacieron? Que no nacieron. Así es, que no nacieron. O sea, que nacieron fuera de lo que es Israel, ¿verdad? Fuera de la simiente de Abraham. Es lo que en la Biblia se conoce también como los griegos. Los griegos, o los que hablan el idioma griego, en el libro de los Hechos se habla bastante de esto. Dicen los judíos y los griegos, dicen. Cuando usted escuche hablar de los griegos, inmediatamente usted tiene que saber y entender que se refiere, que está hablando de los gentiles. Cuando se dice de Timoteo, así es, los griegos son los gentiles. Cuando se dice de Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, se dice que Timoteo su mamá era judía y su padre era griego. Lo que está dando a entender es que la mamá descendía de Abraham, tenía las promesas de Dios, pero el papá de Timoteo no. Era una persona gentil, era una persona que, de hecho, los gentiles no tenían ni religión. Así de sencillo.
Abraham, su descendencia, creía en el Dios Todopoderoso, que creía en Jehová. Pero los gentiles no, porque ellos a lo sumo tenían dioses paganos, pero igual no oyen, no ven, no responden y todo lo que querramos poner. Así es que ahí, para que ustedes tengan una idea a lo que la Biblia se refiere cuando dice griegos. Cuando se refiere a los griegos o que hablan el idioma griego, se refiere la Biblia a los gentiles, que no son parte del pueblo de Israel. Ahora, hay un tercer grupo que se habla y se menciona en la Escritura. Este tercer grupo se le llama los paganos o los bárbaros. Se menciona en algunas ocasiones en la Escritura, ¿verdad? Y pues también en lo secular, los bárbaros. ¿A qué se refería cuando en lo natural, no en lo religioso, pues se habla de bárbaros? Los paganos o los bárbaros eran los que carecían de instrucción. Podría decirse que también pertenecían a los gentiles, ¿verdad? Pero ellos eran paganos, bárbaros, carecían de instrucción y eran las naciones incultas, no eran educados. Ellos eran personas ordinarias, eran vulgares y rudos. Ellos eran los bárbaros. Y se les menciona en algunas ocasiones en la Escritura, ¿verdad? Se mencionan los bárbaros. Así es que ahora entendemos, o ahora vamos a entender cuando en la Biblia leamos los bárbaros. Hay una escritura que dice los bárbaros, los escitas, ¿verdad? Y menciona todo este tipo de descendencias o de nacionalidades o de razas, ¿verdad? Ellos son los bárbaros. Estas son las tres diferentes grupos que se mencionan en la escritura para que nosotros podamos entenderlo. Israel, la nación de Israel, es de la descendencia de Abraham, que le pertenecen las promesas de Dios. Los gentiles son aquellos que no pertenecen a Israel, por ende no podían, vamos a decirlo así, no podían optar a esas promesas. Pero ahora nosotros en Cristo sí, porque Dios nos ha hecho participantes de todas las promesas que le ha dado a Abraham y a toda su descendencia. Y en tercer lugar tenemos los bárbaros, ¿verdad? Noten ustedes, mis amadas hermanas, en Efesios capítulo 2 y en el versículo 19, lo que el apóstol Pablo dice. Efesios 2:19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es, ahora el apóstol Pablo está reafirmándoles. Si ustedes regresan al versículo 12, Efesios 2:12, el apóstol Pablo les decía: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y dice que estaban ajenos, o sea, no podían participar de los pactos de la promesa. Les dice que estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero en el versículo 19 que acabamos de leer, el apóstol Pablo les asegura, les acierta diciéndoles: así que ya no sois extranjeros. Ahora ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya pertenecen, les dice el apóstol Pablo, a la simiente de Abraham, al pueblo de Israel. Ustedes se recuerdan, mis amadas hermanas, que un día Dios sacó a Abraham de su tienda. Era en la madrugada, Dios lo saca de su tienda y le dice a Abraham: ven, sal de tu tienda. Y Abraham, muy obediente, sale de su tienda. Y Dios le dice: mira al cielo. Y Abraham vuelve y ve al cielo. ¿Y qué le dice Dios? Cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia, le dice. Pero luego lo lleva al mar y le dice: cuenta la arena del mar. Si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Ahí podemos nosotros ver y entender que Dios le estaba hablando a Abraham que él iba a tener dos tipos de simiente. La simiente en lo natural, refiriéndose a la arena, refiriéndose a todo el pueblo de Israel. Pero cuando le señaló las estrellas de los cielos, le estaba diciendo a Abraham: todas las estrellas van a ser tus hijos también, pero no en lo natural. Van a ser hijos espirituales, van a ser los hijos gentiles que van a ser injertados en tu pueblo por gracia y misericordia. Miren, si no es Dios increíblemente precioso. Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham.
Y mis amadas hermanas, alguien puede decir, no, pero es que eso es para los israelitas, no, eso les pertenece a ellos. No, no se deje engañar. La escritura es clara. El apóstol Pablo, de hecho, al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque Dios lo llamó, ya lo vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver cómo Dios llama al apóstol Pablo y le dice, tú vas a ser apóstol para los gentiles. Mas, sin embargo, también Dios tenía reservado a Pedro. Pedro, aquel que le voló la oreja a Marcos, que se la cortó, Pedro que lo negó 3 veces, Pedro que era impetuoso. Al final Dios lo transformó, al final Dios hizo algo hermoso de él, y pues se conoce así, ¿verdad? Se conoce como Pedro, el apóstol para los judíos. Así es que el apóstol Pedro ama a los judíos, pero de repente el apóstol Pablo lo halló que no quería juntarse con los gentiles, no quería ni comer con ellos, porque él sabía, el apóstol Pedro sabía que había sido enviado para los judíos, pero cuando viene Pablo, lo reprende al apóstol Pedro y le dice, Pedro, sos un hipócrita. Ahí está en la escritura, hasta los apóstoles pelean, hermano. ¿Qué? Así posible. Entonces le dice Pablo, le dice, sos un hipócrita, Pedro, porque allí estabas comiendo con los gentiles y de repente venían los judíos, inmediatamente te levantaste para que no te vieran que estabas con ellos en la mesa, le dice. Imagínense, hasta que más adelante se le abre el entendimiento al apóstol Pablo y él entiende y ya lo vámonos de una vez, mejor es una cita que voy a dar más adelante, pero quiero que la veamos para que comprendamos cómo el Señor tiene de todos misericordia. Vamos a primera de Pedro. El entendimiento, se le abre el entendimiento a Pedro, sí, porque a Pedro, perdón, sí dije Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9 y 10. Fíjense lo que ahora, después de tantos años y después de que el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro, ahora le cae el 20 al apóstol Pedro y él tiene que escribir y dejar escrito estas palabras. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo... Dame un momentito, Liz. No erais. O sea, esto es lo impresionante de la escritura, mis amadas hermanas. Porque dice, nosotros hemos oído tantas veces este famoso versículo, vosotros sois linaje escogido, vosotros sois pueblo santo. Es que le estaba hablando el apóstol Pedro, se los estaba hablando directamente a los judíos y les dice, ustedes no eran pueblo, ustedes no eran dignos de ser ni sacerdotes, ni ser nación santa, ni de ser pueblo escogido, ustedes no, los escogidos son ellos, el pueblo de Israel. Pero ahora el apóstol Pedro dice, mas ahora vosotros sois. Esto es para estar saltando de emoción y decirle gracias, Señor Jesús, porque no nos dejó afuera de las promesas, no nos dejó afuera del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. De hecho, ustedes saben que por misericordia, y ahora vamos a leer esa escritura, por misericordia Dios le puso un velo a Israel y ahora ellos no entienden. Ellos no recibieron a Jesús como el Mesías, ellos no creen que Jesús ya vino y nosotros sí. Y nosotros se nos hace facilísimo creer, sí, Jesús vino, lo crucificaron y fueron estos y estos y estos, y toda la historia la sabemos, la creemos, la abrazamos, pero Israel no entiende. Mis amadas hermanas, el pueblo de Israel, si usted tiene oportunidad de hablar con un judío, ellos están esperando al Mesías. Imagínense, Dios les puso un velo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios les ha puesto un velo? Para que nosotros los gentiles entremos a ser parte de toda la gloria que Dios ha derramado en esta tierra para los seres humanos. Terminemos el versículo 10. Del versículo 10, ¿sí? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es, imagínense, ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora el Señor, por eso es que dice la Escritura que hemos sido injertados en el olivo natural. El olivo habla de Israel, habla del pueblo de Israel, de Abraham, de la simiente de Dios. Pero nosotros éramos una rama de otro árbol. ¿Qué? Menciónenme un árbol feo, un árbol que nadie quiera. Eso éramos. Éramos. Y Dios corta esa rama de ese árbol feo y la injerta en el olivo y comenzamos a reverdecer, comenzamos a estar así como están ustedes ahorita, hermosas, llenas de la vida de Cristo y dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 11, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. porque no tenemos que mostrar lo que antes éramos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ya no mostremos lo que antes éramos. Ahora estamos injertados a un nuevo árbol. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Avancemos, mis amadas hermanas. Así es que en el versículo 12 y en el versículo 19 de Efesios 2, regresando a Efesios 2, versículo 12 y el versículo 19, el apóstol Pablo les dice, ahora ya no son extranjeros, ahora ya no son peregrinos, ahora son ustedes conciudadanos de los santos, dice el versículo 19, ¿verdad? 2:19. Así que ya no sois extranjeros, dice, ya no son ajenos. Dice, ni advenedizos, extranjeros y advenedizos es básicamente lo mismo. Sino dice que son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Ahora, quiero que desglosemos en el versículo 11 y 12. Estamos en Efesios 2, 11 y 12. Ahí se mencionan 6 condiciones que mostraban que no eran del pueblo de Dios. ¿Ok? Yo se las voy a decir. Ahí están, ¿verdad? Están claras. Yo se las voy a nada más a detallar. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que los gentiles eran incircuncisos. O sea, no practicaban la circuncisión porque no sabían qué era eso. Dios se lo había dicho a Abraham y a su pueblo Israel. Eran incircuncisos, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 11. Para que tengan ahí en sus notas, anoten Génesis 17, 10 al 14. Ahí es donde está el pacto que Dios hace con Abraham, que es la circuncisión. Génesis 17, 10 al 14. ¿Ok? En primer lugar dice que eran incircuncisos. En segundo lugar dice que estaban sin Cristo. Y todo esto éramos nosotros antes. Todo esto éramos nosotros. En segundo lugar, estaban sin Cristo. En tercer lugar, estaban lejos de ser ciudadanos israelitas. No era tan fácilmente como ahora, bueno, fácilmente entre comillas. Ahora uno viene de otro pueblo, de otra nación, y uno dice, yo me quiero hacer ciudadano americano. Y viene y aplica, sigue los pasos, hace el examen y pues uno ya es ciudadano americano. Pero para ellos no. El apóstol Pablo les dice, ustedes estaban lejos, o sea, no se les podía ni ocurrir querer ser parte de la ciudadanía de Israel. Ese era el punto número 3, estaban lejos de ser ciudadanos israelitas. En cuarto lugar, eran ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Es como que si estuviéramos viendo a Abraham allá, a lo lejos, y a todo el pueblo de Israel, y les llueven las bendiciones, y nosotros aquí de lejos, ¡ay, qué bonito! Como que allá estuvieran en fiesta, y nosotros aquí, vean, enfermos, preocupados, tristes, angustiados, y allá en fiesta. Así estaban, dice el apóstol Pablo, ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora no, nosotros ya estamos allá donde está la fiesta, allá donde están todos los pactos, donde está toda la bendición de Dios. En quinto lugar, la quinta condición de un gentil es que estaban sin esperanza. Sin esperanza. O sea, ellos morían y hasta ahí llegaba su vida. Ellos no sabían que había una eternidad, ellos no sabían que había un cielo, ellos no sabían que íbamos a estar en el cielo con Dios, no. Estaban sin esperanza. Cuando te sientas sin esperanza, acuérdate de las promesas que Dios te ha dado.
Aunque mi padre y mi madre me dejen, dice, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aunque todos nos abandonen, las personas en este mundo nos abandonen, el Señor no nos abandona. Así Sus es. promesas son fieles y verdaderas y van a estar ahí para nosotros siempre. La tristeza llega, yo lo entiendo, yo lo sé, yo misma lo he vivido. La tristeza llega, pero acuérdate de las promesas que Dios te da. Acuérdate que tú eras un gentil y que ahora eres parte de las promesas que Dios te ha dado. Quinto lugar, estaban sin esperanza. Y último lugar, sexto lugar, estaban en el mundo. Sin Dios en el mundo. Así es. Ahí lo mencionamos en el punto número 2, estaban sin Cristo. Estaban sin Dios, sin Cristo. Punto número 6, estaban en el mundo, ¿verdad? Eso éramos nosotros también. Allá estábamos, allá ahogados, abatidos, desesperados, sin esperanza. Todo eso éramos nosotros, pero ahora la triste condición que teníamos, ahora Dios la ha cambiado por amor y misericordia. Acuérdense lo que dice el capítulo 2 y el versículo 6, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 8 todavía dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos entonces, avancemos en nuestro bosquejo. Vamos al literal B y vamos a leer ahora los versículos del 13 al 18. De los versículos del 13 al 18 vamos a ver la posición de un gentil. Ya vimos lo que eran, ahora vamos a ver cuál es nuestra posición actual. Gloria a Dios. Versículos 13, a mí me emociona saber que soy parte de todo lo que Dios ha dado. Efesios 2, del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, qué lindo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver estos versículos, vamos a verlos un poquito y pues le ruego al Señor no destrabarme de la cruz, descolgarme de la cruz. Estos versículos, mis amadas hermanas, nos muestran lo que ahora somos como gentiles en Dios. Pero eso es lo que yo quisiera que todas las iglesias cristianas evangélicas de todas las naciones entendieran, conocieran y aceptaran. Dice el versículo 13, lo vuelvo a leer, dice, pero ahora, ya no en el pasado, ahora en Cristo Jesús, dice, en Cristo nosotros, dice, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ¿qué dice? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren, como yo les he dicho en otras ocasiones, la cruz de Cristo obtuvo tantísimas cosas para nosotros que alguien pudiera quedarse sumamente corto si dice, Cristo murió en la cruz para perdón de mis pecados. Eso es una de las tantas cosas que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él lo que estaba haciendo es reuniéndonos a todos, haciéndonos cercanos. Y miren, estos versículos son tan importantes en todas las iglesias, porque dice, el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Oiga, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? Israel y gentiles, muy bien, de ambos pueblos que hizo Cristo, hizo uno solo. Hizo uno solo. Ya no son Israel aquí y los gentiles aquí. ¿Y en las iglesias por qué hacen excepción de personas?
Porque no conocen no la hace palabra, acepción de personas. porque no conocen la esencia del cristianismo. Y luego dice, fíjense el versículo 15, qué importante. Dice, aboliendo en su carne, oiga bien este versículo, aboliendo en su carne las enemistades. Ok, vamos a ir paso a paso para entender muy bien todas. ¿Qué significa abolir? Anular. Exactamente. Abolir, les voy a dar la definición que encontré en el diccionario secular, no en el bíblico, en el secular. Abolir significa derogar, dejar sin fuerza ni vigor una ley. Eso es abolir. Lo repito, derogar, dejar sin fuerza ni vigor una ley, oiga, costumbre, precepto o decreto. Esto es importante, ya se lo voy a explicar por qué. Lo vuelvo a repetir, abolir significa derogar, dejar sin fuerza ni vigor una ley, como dice el hermano Evita, es anular una ley, anular una costumbre, un precepto o un decreto. Eso significa abolir. ¿Por qué es importante y esencial esa palabra abolir? Dice el versículo 15 que Cristo abolió, anuló en su carne, ¿el qué? Las enemistades. ¿Qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo, para crear en él, de los dos, un solo y nuevo hombre. Mis amadas hermanas, yo les he mencionado esto en otras ocasiones y se los vuelvo a recalcar. Nosotros conocemos y nosotros decimos, la ley de Dios. ¿Cuál ley se te viene a la mente, Liz? Cuando decimos la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Pero en el pueblo de Israel, para un israelita no era así, porque la ley se dividía en 3. Estaba la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Entonces, si usted le dice a un israelita, Dios abolió la ley. Un israelita primero, ¿cuál ley? ¿Cuál de las 3? ¿Cuál de las 3? Aquí lo dijo claramente el apóstol Pablo. ¿Cuál ley abolió el Señor? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de ¿qué? De los mandamientos expresados En ordenanzas. ¿Cuál fue la ley que Cristo anuló en la cruz? ¿Cuál de las 3? Piensen, no, si se equivocan no tengan pena, eso estamos aprendiendo todos. La vuelvo a mencionar, está la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. La ley civil es la ley que rige a todas las ciudades. No se pase la luz en rojo, deténgase cuando esté la mano, esa es la ley moral. ¿Sí? La civil, perdón. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos, que en realidad no son 10 mandamientos, sino que son 613 mandamientos. Ok, la ley entonces moral son los 10 mandamientos. Y la ley ceremonial, no quiero confundirla. Ya lo voy a repetir una vez más. Y la ley ceremonial era cuando celebraban las fiestas, los días de reposo o cualquier ordenanza que Dios hubiese dado para el pueblo de Israel. Repito las 3 leyes una vez más. La ley civil es la ley que rige a toda una nación. Aquí en este país hay leyes, en sus países hay leyes, en cada país hay ley, es la ley civil. Luego está la ley moral, los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí. Y luego está la ley ceremonial, ¿ok? Que hay que celebrar el día de reposo, que hay que celebrar el Pentecostés, que hay que celebrar el tabernáculos, que hay que celebrar las primicias. Esas son las leyes ceremoniales. ¿Qué ley fue la que Cristo clavó en la cruz? La ley que Cristo abolió, anuló en la cruz. Muy bien, es la última, la ley ceremonial, ahí lo dice. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas eran los ritos que tenían que cumplir. Ahora, por eso es que no necesitamos
guardar el día de reposo, aunque eso lo voy a dejar entre comillas por ahorita. Eso es un tema bien importante que no se enseña actualmente. Ok, pero por eso es que ya no tenemos que degollar cabritos, ¿verdad? Porque ya no. Cristo en la cruz anuló la ley ceremonial. Todo lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo de Moisés, Jesús dijo, ya no es necesario. Yo soy el sacrificio perfecto que el Padre está aceptando y ustedes ya no tienen que hacer nada. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo dijo, no paguen indulgencias, porque es por Cristo, por el justo, por la fe vivirá, entendió Martín Lutero. ¿Ok? Entonces ya no tienen que hacer nada como hacían antes en las leyes ceremoniales. Ellos tenían que hacerlos para poder ser aceptados por el Padre. Si ustedes se recuerdan, cuando alguien pecaba, iban a donde el sacerdote, allá en el tabernáculo de Moisés, llevaban un cabrito y le decían, aquí está mi cabrito, Moisés, aquí está mi cabrito, Aarón. Y ellos venían, oraban por el pecado de la persona, ponían las manos sobre la cabeza del animalito y sobre su cabeza, y el pecado que este israelita hubiera cometido se pasaba a la oveja. Y luego, ¿qué le pasaba a la oveja? La mataban en el altar del holocausto. ¿Ya eran perdonados? Exactamente, esa era una ley. Eso era lo que el Señor Jesús estaba dejando como un ejemplo, como una sombra de lo que había de venir. Ahora, nosotros estábamos en pecado. Todos nosotros nacimos en pecado. ¿Quién fue la oveja sobre la cual Dios puso su mano en la oveja y la otra mano en mi cabeza y la degolló en la cruz? Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, y ahora nosotros nos vamos libres, limpios, ya no hay más pecado. Por eso es que la Escritura dice, si alguno hubiere pecado, porque eso sí, el sacrificio de Cristo ya fue consumado. Ahora, ¿ya no pecamos? Por supuesto que yes. Por supuesto que sí, seguimos pecando. Pero por eso es que la Escritura dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Vayamos a la cruz y digámosle, confesémosle nuestros pecados a Jesús. Y digámosle, Jesús, perdona mis pecados. Estoy repitiendo algunas cosas que ya les he enseñado, pero para que ustedes vean cómo la Escritura encaja. Los pecados que Dios no puede perdonar son dos. Ni aun con todo su poder, ni aun con toda la sangre de Cristo derramada en la cruz, los únicos pecados que Dios no puede perdonar son dos. ¿Cuál es el primero? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el segundo? Los no confesados. Así es. Los pecados que no confesamos, Dios no los puede perdonar. Si no se los has confesado, los estás guardando, los estás escondiendo. Y eso es lo que Dios quiere ahorita. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, de donde Dios dice, vengan, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren negros, vendrán a ser como la nieve, serán emblanquecidos. Ahora es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. No le ocultes ningún pecado a Dios. Miren, Dios no se va a sentir, ¡uy, qué feo lo que hiciste! No, Dios te va a decir, ¡ay, mi hija, qué bueno que me los estás confesando! Y va a decir, ángeles, inmediatamente, échenle la sangre de mi hijo para que sea limpio, cubierto. Y de su libro, del libro que cada uno tiene en los cielos, va a decir Dios, tráiganme un borrador, bórrenle ese pecado, ya no más está. Y va a decir, miren, aquí no hay pecado, aquí no hay nada. Y cuando lleguemos al cielo le vamos a decir, Señor, pero es que yo un día hice tal cosa, un día pequé. Y el Señor va a decir, no, yo no tengo ningún registro. Tú viniste un día y tú lo confesaste, si te lo borré, aquí está tu hoja en blanco. Pero es ahora.
Cuando lleguemos al cielo ya no vamos a tener oportunidad de nada. Así como dicen, ¿verdad? En vida, hermano, en vida. En vida hay que llevarle rosas a la esposa. En vida hay que llevarle flores a la mamá, porque ya muerto, ¿para qué? Igual, cuando lleguemos al cielo, allá no te va a quedar tiempo de ponerte a cuentas. Allá te van a decir, ya el tiempo se te pasó. Tenías que haber puesto a cuentas allá abajito, miren, allá abajo. Decía un maestro del Instituto Bíblico, nos enseñó a orar. Dice, uno no sabe si ha pecado de pensamiento o de boca durante este día. Cuando el día termine, no sería nada mal orar a Dios y decirle, Dios, perdóname. Si de alguna manera he pecado, perdóname, para que este día yo me vaya en paz, y para que este día ya no tenga ningún pecado allá en mi cuenta del cielo. Wow, nos hemos detenido bastante en este punto, pero era importante, ¿verdad? Entonces estamos en el versículo 15, Efesios 2:15. Cristo abolió, Cristo anuló en la cruz toda ordenanza, toda ley ceremonial, Cristo la abolió. Ya no necesitamos hacer más nada de eso. Si alguien le dice, venga hermana, tenemos que celebrar el día de Pentecostés, tenemos que celebrar el tabernáculo y vamos a poner los tabernáculos. No, ya no es necesario, ya no se necesita. Cristo ya lo pagó, el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. ¿Ok? Pero ¿qué más obtuvo el sacrificio de Cristo? Ya vimos ahorita que abolió, que anuló la ley ceremonial. Pero ¿qué más hace Cristo? Para crear, dice la segunda parte de este versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Y el versículo 16 dice, mediante la cruz. Oiga, aquí lo dice Pablo más específicamente. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, matando en ellas las enemistades. Mis amadas hermanas, ahora quiero enseñar algo muy lindo, muy sencillo, pero que a veces lo perdemos de vista. En Cristo Jesús ya no somos gentiles, ya no somos judíos, ¿ok? Ahora somos un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre. Lo voy a pasar a nuestros tiempos, lo voy a pasar a nuestro medio. En Cristo Jesús, por la reconciliación de Cristo en la cruz, ahora ya no somos salvadoreños, mexicanos, hondureños, puertorriqueños, ya no somos de cierta nacionalidad. Ahora venimos a ser uno en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nos congregamos. Porque de repente en las iglesias se ve, y allá están todos los centroamericanos. Ese es el grupo de los centroamericanos. Este es el grupo de los mexicanos. Este es el grupo de los caribeños. Este es el grupo de los sureños. ¿A cuenta de qué? Como dijo aquel. ¿A cuenta de qué? En Cristo Jesús somos uno solo. Cuando nosotros nos reunimos con esta mentalidad, yo creo que nos vamos a aprender a amar como seres humanos, como hijos de un mismo Padre. Miren, una vez enseñé en el Instituto Bíblico acerca de la oración del Padre Nuestro. Fíjense, y eso fue tan precioso que acabamos todos llorando. Porque si analizamos cada frase del Padre Nuestro, y no que recemos el Padre Nuestro, de que lo estemos repetiendo y repetir, pero es una oración modelo que dejó Jesús. Dice una frase, creo que la primera, dice, Padre Nuestro, sí, la primera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero que aprendemos de esa frase de la oración del Padre Nuestro, ¿saben qué es? Exacto, que Él es el Padre y que nosotros somos sus hijos. Así es que si Dios es el Padre y yo soy su hija, tú eres su hija, usted, cada uno de ustedes eres su hija, ¿qué soy yo de ustedes? Hermana. ¿Y ustedes qué son de mí? Hermana. Y porque hay veces si lo vemos en necesidad, que le ayude otro, que le ayude el pastor. ¿Y por qué si vemos en necesidad a mi hermana decimos, sí, pero es que esto es mío, esto es mi bendición? ¿Verdad que a veces estamos mal en Cristo? ¿Verdad que a veces estamos con el pensamiento equivocado, reuniéndonos, congregándonos?
En Cristo Jesús, la posición de un gentil ahora es que Él ha hecho un nuevo, un solo hombre. Así es que de ahora en adelante, por favor, ya no diga, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo. No, todos somos uno en Cristo. ¿Y qué dice más el apóstol Pablo? Dice, y vino, dice el versículo 17, Liz, y vino. Y vino y anunció las Ujú. buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Ajá, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ah, ¿entendió? Por Él tenemos entrada todos. En el cielo no le van a decir, no, usted no entra aquí porque es salvadoreña. No, usted no va a entrar aquí porque usted es de Puerto Rico. No, todos tenemos entrada. ¿Por quién? Por un mismo espíritu, por Cristo. Él reconcilió a todos, nos reconcilió y nos hizo un nuevo hombre. Así es que todos somos del Salvador. Y no del país, del Salvador. Amén. No, las probé para ver qué me decían. No, eres de México. No, todas somos del Salvador. El Salvador, qué rico. Todas somos del Salvador y no del país, del Salvador Cristo. De Él somos todas nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuánto nos enseña la Escritura, verdad, mis amadas hermanas? Tenemos 15 minutos para las 12. Podemos avanzar un poquito más. Así como el apóstol Pablo mencionó en los versículos 11 y 12, 6 cosas que nos hacían gentiles, lejos de todos los pactos. Así ahora el apóstol Pablo en los versículos del 13 al 18, él menciona también 6 cosas que nos muestran que ahora pertenecemos, somos partes de la promesa de Dios. Voy a decírselas las 6. La primera es, lo hace cercano. Dice que ahora por medio de la cruz nos acerca. Dice el versículo 13, dice, en la segunda parte dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De dónde somos, hermanas? El Salvador de Cristo, ¿verdad? Estuvo bueno eso. De la cruz. Entonces, Está diciendo, ojo, ¿verdad? Ojo, no se me duerman. Primero, lo hace cercano, o nos hace cercanos, ¿verdad? Número 2, ¿No nos dijo? quita las enemistades, perdón. Sí, de los versículos del 13 al 18 están estas 6 cosas, ¿verdad? Nos hace cercanos, el versículo 13 específicamente, ¿verdad? El primer punto. Luego dice, quita las enemistades. Ahí pueden buscar ustedes los versículos, ¿verdad? Para no detenerme tanto. Quita las enemistades. En tercer lugar, nos hace un nuevo hombre, nuevos. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Dios no recicla. Dios no recicla. Dios hace nuevas todas las cosas. Tercero. Tercero es hace un nuevo hombre, ¿verdad? Cuarto, nos reconcilia con Dios. Somos reconciliados. Acuérdense que por el pecado estábamos desconectados de Dios. Pero Cristo nos reconcilió por medio de la cruz. El cuarto es nos reconcilia. El quinto, nos hace parte de un cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Nos hace parte de un solo cuerpo. Eso lo vamos a ver también más adelante en el capítulo 4. Nos hace un solo cuerpo. Y ¿qué número vamos? 6, muy bien. Número 6, nos da entrada al Padre por el Espíritu. Nos da entrada al Padre por el Espíritu. En el cielo no nos van a pedir pasaporte. En el cielo no nos van a pedir nacionalidad. Nos van a decir, déjame ver a Cristo. Déjame ver la obra del Espíritu Santo. Ok, entra. Aquí nada más va a quedar mi nacionalidad. Ok, ¿estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Muy bien, entonces aprendimos, ¿verdad? Cristo clavó en la cruz la ley ceremonial. La ley civil está vigente.
Tenemos que someternos a la ley. Si usted va a pasear a París, allá hay otras leyes y se tiene que someter bajo aquellas leyes. Ustedes y yo estamos en Estados Unidos, tenemos que someternos a estas leyes, leyes civiles. Ahora, la ley moral también. Ah, no, eso era del pacto antiguo, del pacto de la ley. No, tenemos que cumplirlas. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces nosotros, si somos hijos de Él, porque vamos a andar quebrantando los mandamientos. ¿Ah? Ahí es donde tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos Espíritu Santo, a caminar conforme a su voluntad. Y de repente, cuando caminemos conforme a su voluntad, vamos a ir dando cuenta que no quebrantamos ningún mandamiento. Por su amor, por su fidelidad. Avancemos ahora entonces. Veamos de los versículos para cerrar el capítulo 2, versículos 19 al 22. Ahora vamos a ver el literal C del bosquejo que ustedes tienen. Literal C, el feliz final o el término de un gentil. ¿Cómo terminamos? ¿Cuál es nuestra meta? Versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dice entonces el término es que ahora somos dos cosas, dice, concretizándolas. Dos cosas, somos parte de la ciudadanía de los santos, ya hemos estado hablando bastante con respecto a eso. Ahora somos parte de la ciudadanía de los santos y en segundo lugar, somos parte de la familia de Dios. Fíjese el versículo 20, dice que somos edificados. El apóstol Pablo da la idea de un edificio y de un cuerpo. Dice, somos edificados. ¿Cuál es el fundamento? Cuando habla de edificación está hablando de un edificio, ¿verdad? De una torre, de un edificio, de una infraestructura. Pero dice que somos edificados. Pero dice el apóstol Pablo, hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Así es. Sobre el fundamento que Dios ha establecido, los apóstoles y los profetas. No me quiero detener mucho en esto, porque vamos a hablar en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, capítulo 4 de Efesios, vamos a hablar bastante de los ministerios que Dios ha establecido. De inmediato solo les digo, sí hay profetas de Dios, sí hay apóstoles de Dios. Lo tenemos que aprender a discernir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así dijo Jesús. Y también dice más adelante en ese mismo versículo, dice, profetizaron, ¿qué eran? Profetas. Echaron fuera demonios, pero yo nunca las conocí. Entonces tenemos que aprender a discernir cuándo una persona es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Cómo sabemos cuándo son de Dios y cuándo no? Porque usan la palabra del Señor para sus beneficios propios. Exacto, esa es la pregunta del millón. Y sí hay claves, muy buenísimas claves. De hecho, ahorita en el capítulo 3 vamos a ver, porque Pablo, ¿se acuerdan ustedes que aquí en el capítulo 1, Efesios 1:1, Pablo dice, Pablo, apóstol, dice Pablo. Fíjense, Pablo no está ahí encubriendo su llamado ni su posición. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Ahora en el capítulo 3 vamos a entrar a ver qué es ser un apóstol. Y cuando veamos el capítulo 4, vamos a ver qué es ser un profeta. Cómo discernir, como tú dices, Angélica. ¿Cómo puedo saber yo? Y ahí es donde nosotros tenemos que, miren, es que todo está basado y depende de nuestra relación con Dios. Ahora en este tiempo es más difícil, porque ahora no tenemos que discernir entre luz y tinieblas. Antes era así. Uno veía las tinieblas, no, este es del diablo. Así se diferenciaba. Pero en nuestros tiempos y en los que vienen, vamos a tener que aprender a discernir entre luz y luz, dice la Biblia. Eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Pero sí tenemos que aprender a distinguir, a discernir. Para muestra, hay tantas. Mira, no te quiero responder directamente porque vamos paso a paso. Pero hay tantísimas maneras de discernir. Y aún así,
no te creas. Hay veces que somos engañados. Somos engañados. De repente uno dice, wow, resucitó un muerto. Ese hombre es de Dios. ¿Y quién dice que el diablo no puede resucitar? Miren, yo les he enseñado esto y por favor no lo pierdan de mente. Ténganlo en su mente. Satanás es un perfecto imitador de todo lo que Dios hace. Para muestra, si se recuerdan ustedes cuando Moisés, Dios le habló y le dijo, ve a sacar a mi pueblo Israel. Y Dios le dijo, y Moisés le dijo a Dios, ¿y cómo voy a ir? ¿Y con nombre de quién voy a ir? Y Dios le dijo, agarra la vara que tienes en tu mano y llévala. Y allá te voy a decir delante de Faraón lo que vas a hacer. Y así se fue. Moisés lo único que llevaba fue su vara y la autoridad y la investimenta que Dios le había dado. Y cuando llegó delante de Faraón, ¿qué hizo Moisés? Dios le dijo, avienta la vara. ¿Y qué hizo Moisés? Tiró la vara y ¿en qué se convirtió? ¿Qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, a sus magos y les dijo, miren lo que Moisés hizo. Conviértanlas. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Elizabeth, agarraron las varas y tiraron las varas. ¿Y las varas se convirtieron en qué? ¿Acaso el diablo no puede imitar lo que Dios hace? Pero siempre va a haber una característica. Porque vino la serpiente de Moisés ¿y qué hizo? Se comió a las otras serpientes. En algo vamos a notar cuando algo es de Dios y cuando no lo es. El segundo milagro que hizo Moisés. Siguiendo con ese relato, Dios le dijo a Moisés, mete tu mano en tu seno. Y se levantó la túnica, por eso me puse esta blusa, se levantó la túnica. Moisés metió su mano en su túnica. Y cuando la sacó, ¿cómo estaba? Con lepra, blanca, llena de lepra. ¿Y Faraón qué hizo? Miren lo que Moisés hizo. Hagan ustedes. ¿Y qué hicieron todos los sacerdotes falsos, todos los exorciceros, los hechiceros de Faraón? Metieron la mano y la sacaron blanca. Segundo milagro que Dios hizo, que ellos lo imitaron. ¿Pero qué sucedió? Moisés metió su mano y salió blanca. ¿Y a ellos qué les pasó? Se quedaron leprosos y así murieron. Lo llevaron de fuera de Faraón. Lean la Biblia. Por eso que tenemos que leer la Biblia, no la novela que dan en Univisión. La Biblia es la verdad. ¿Ya? Así dice, que los tuvieron que sacar de delante de Faraón porque la lepra era una enfermedad horrible en ese tiempo. Tercer milagro que Moisés, Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo? Moisés le dijo Dios, convierte el agua en sangre. Y Moisés agarró un jarro de agua y lo vació. Y el Nilo se convirtió en sangre, el agua se convirtió en sangre. Y Faraón les dijo a sus hechiceros, hagan algo, convirtió las aguas en sangre, desconviértanlo, conviertan algo ustedes. ¿Y qué hicieron los hechiceros? No sabemos cómo lo ha hecho. El poder de Dios se va a distinguir, en algo se va a distinguir que solo es el poder de Dios. Así es que claves hay muchísimas. Yo te las podría comenzar a dar ahorita, pero vamos paso a paso. Vamos lentamente, pero sí me gusta que vayamos adelante. Ok, entremos de lleno. Ok, solo termino unos aspectos, unos puntitos más para que entre al capítulo 3. Entonces, dice el apóstol Pablo, para finalizar, dice que los gentiles son parte del edificio de Dios, que el fundamento, ¿cuál es? Los apóstoles y los profetas. ¿De qué hay? Hay. No están así para tirar como dulces, profetas y apóstoles, pero sí hay genuinos apóstoles de Dios. Luego dice, estamos siendo edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, y dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Tiempo me faltaría para hablar acerca de la principal piedra del ángulo, pero pues más adelantito podemos tocar un poco con respecto a eso. Luego menciona el versículo 21, dice que somos el edificio de Dios, ¿verdad? Que va creciendo. Eso tenemos que ser, mis amadas hermanas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, iniciamos nuestra carrera. Pero por favor, no se me quede tanto tiempo ahí, siendo niño. Eso lo vamos a ver también en el capítulo 4, del 13 en adelante. No podemos ser niños tanto tiempo. Niños en Cristo. Es hermoso, es bonito ser niños en Cristo. Te dan la lechita
te dan tu mamila, te cambian tu pañalito, todo lo hacen por ti, pero tienes que crecer. No te acostumbres a que todo te lo den. Busca, indaga por ti mismo. Aprende a madurar, aprende a crecer en Dios. Es bonito que todos se lo hagan, ¿verdad? Sí. Cuando yo me casé, digo, ay, no hay frijoles en mi casa. Ay, si es que en mi casa los ponía mi mamá y aquí la mamá soy yo. Ay, ya crecí, ya tengo hogar, ya tengo responsabilidades. Así también en Cristo. Dice, ay, aquí hay una manifestación demoníaca. Llamemos a la hermana que venga a orar. Llamemos al pastor que venga a orar. Tú hazlo. Tú tienes que madurar. Tú tienes que aprender a ser un joven en Cristo. Amén. Qué bueno por esos amenes. Ok, unas escrituras más. Primera de Pedro. Bendito sea el nombre de Dios que nos da la gracia para aprender su palabra, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5 y 6.